Llegamos al tiempo en que vamos a estudiar cómo nuestra vida puede florecer y florecer con la asistencia de los ángeles. Mira, florezcamos y los ángeles florezcan y los ángeles aparezcan. Seguimos adelante aprendiendo sobre la guerra espiritual y cómo los ángeles pueden venir a ser una ayuda de Dios en nuestra vida para que nuestra vida pueda florecer. La última vez que estuvimos aquí, aprendimos de Hebreos capítulo 1, versículo 14 de la versión Dios habla hoy. Y dice la Biblia, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir la herencia, recibir en herencia la salvación. Es decir, si tú ya eres salvo y tienes la salvación del Señor, es tu herencia recibir asistencia de los ángeles de Dios. Pero tanto como nosotros reconocemos que los ángeles están aquí para ayudarnos, tenemos que ver que también el enemigo tiene ángeles caídos que vienen a estorbar nuestra vida y parar de que tu vida florezca. Estamos hablando de los ángeles caídos. Pero mire, oiga, yo pensaba que íbamos a aprender de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios van a aparecer. Es tiempo de que tu vida florezca y que el ángel aparezca. Pero también tanto como el ángel aparece, también aparecen los ángeles caídos de Satanás. Tenemos que aprender cómo es de que podemos activar la ayuda de los ángeles del Señor en nuestro favor, aunque hay ángeles caídos que están en contra tu favor. Vamos a aprender eso hoy y vamos a empezar viendo primero a Daniel capítulo 10, versículo 8 al 13 de la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a aprender cómo los ángeles de Dios pueden ayudarnos y cómo podemos activarlos aunque hay ángeles caídos en contra de nosotros. Le voy a dar los dos puntos ya antemano para que, como vamos estudiando la Biblia, vamos aprendiendo cómo se va a desarrollar este tópico. Primero, tiene que haber un orden en el hogar, ¿verdad? Y eso ya lo habíamos escuchado. Pero también tiene que haber un orden en la iglesia y también un orden en cómo hablamos nosotros. Mira, vamos a aprender eso. Cómo nosotros hablamos activa los ángeles del Señor o le dan permiso a los ángeles caídos y atacarnos. Pero también hay otras cosas, no nomás en cómo hablamos, en cómo oramos. Hay un punto más fuerte. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 8, Daniel capítulo 10, 8 al 13 de la Nueva Versión Internacional. ¿Listo? Vamos a aprender. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron. Es diciendo aquí, Daniel está teniendo una visión de un ángel y ese ángel se le apareció. Entonces, Daniel está diciendo, las fuerzas me abandonaron. ¿Por qué las fuerzas se le abandonaron? Bueno, porque un ángel está presentando a Daniel y las fuerzas se le cayeron y cayó Daniel al piso. Mire, esto es como mucha gente a veces cuando ora y está en la presencia de Dios, se les va la fuerza y se caen al piso. Entonces vamos a seguir leyendo. Palideció mi rostro y casi me desvanecí. Versículo 9. Fue entonces cuando escuché a aquel hombre, mientras me hablaba, quedé aturdido y con el rostro en la tierra. En ese mismo una mano me tocó y me puso sobre mis manos y rodillas que aún temblaban. Vamos a parar allí también. ¿Por qué temblaba Daniel? Porque estaba bajo la presencia de Dios. Esa es otra manifestación del Espíritu Santo. Cuando la gente está bajo el poder del Espíritu Santo, a veces también se caen casi desmayando o empiezan a temblar. Mira, vamos a seguir adelante aquí porque Daniel está en la presencia de Dios. Entonces él empezó a temblar y versículo 11 le dice, y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte. Mire nomás, porque el ángel dijo, y me enviaron a verte.
Miren lo que dice también. En cuanto aquel hombre me habló, me puse de pie temblando. Entonces seguía Daniel temblando, como en la manifestación del Espíritu Santo. Pero mire, ¿por qué temblaba? Pues estaba delante de ese ángel tremendo que le estaba hablando y Daniel estaba bien turbido y su alma y su espíritu estaban bajo una reverencia profunda de lo que estaba experimentando, pero a la misma vez el cuerpo a veces reacciona a las cosas espirituales en esa manera. Versículo 12 entonces sigue diciendo, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante de tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Pero durante 21 días, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia. Mire lo que es interesante aquí. Hubo obviamente un príncipe de Persia que se le opuso a este ángel de Dios. Mire, no es un príncipe regular, porque un príncipe regular no se va a poner en pleitos con un ángel de Dios, pero aquí un príncipe, que quiere decir un ángel caído de Satanás, opuso un ángel de Jehová, del Señor de los señores, nuestro Dios. Pero mire, lo que pasó es de que Daniel estaba orando y Daniel también estaba ayunando. Es importante que si vamos a activar los ángeles del Señor a nuestro favor para que nuestra vida florezca, tenemos que incluir la oración y el ayuno. Aquí Daniel estaba ayunando, pero mire, obviamente, mientras que él estaba ayunando, le tomó 21 días a ese ángel para venir a verlo, porque se le puso en contra un ángel maligno a ese ángel de Dios. Y sigue la palabra de Dios diciendo lo siguiente, y me pregunto, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará aparición el príncipe de Grecia. O sea, es decir, que ese ángel diciendo, mire, me tomó 21 días para llegar a ti, pero tú seguiste orando, tú seguiste ayunando, y aquí estoy para ayudarte. Pero mira, al salir de aquí, te estoy ayudando, para ir para atrás, voy a tener que pelear con este príncipe de Persia otra vez y otros príncipes de Persia y luego el príncipe de Grecia. Quiere decir, este ángel está peleando con los ángeles caídos que están en ciertas regiones, en los aires sobre ciertas regiones. Mira, los ángeles luchan, pero necesitan que tú y yo sigamos orando y ayunando. Pero mire, es importante, Dios nos guió a orar y Dios manda los ángeles a ayudarnos. Entonces, con nuestra oración, con nuestras peticiones y con el ayuno, Jehová manda a sus ángeles a ayudarte. Qué poderoso es eso. Pero el Dios poderoso los manda. Nuestra guerra no es contra lucha y sangre, sino con los espíritus que están en el aire. Pero al pelear con ellos lo tenemos que hacer con entendimiento, no en ignorancia. Pero ¿cómo es eso? Mire, tener cuidado, porque cuando nosotros vamos a reprender y echar fuera, no podemos echar fuera esos espíritus que ya tienen control de los aires. Dios no lo mandó a andar echando fuera a ángeles caídos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que nosotros teníamos la autoridad. Mire, ¿qué es la autoridad que le dio Jesucristo a la iglesia? Todo creyente tiene la autoridad, pero debe estar preparado para echar fuera demonios, no fuera ángeles caídos. Son dos cosas muy diferentes. El demonio quiere poseer un cuerpo. El ángel caído es tan poderoso que va a ser limitado si está en un cuerpo. Ellos están en posesión de regiones. No es la misma cosa. Tengamos cuidado cuando hay pleito con, ¿verdad?, los ángeles caídos. Tenemos que hacerlo como iglesia y no
hacerlo en una manera torpe o en ignorancia. Mire, hasta mismo el ángel Miguel lo hizo con tanto cuidado. En Judas capítulo 1, versículo 9 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: ni siquiera el ángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, se le atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino dijo: que el Señor te reprenda. Vamos a aprender que nuestra guerra no es contra sangre, ni carne ni sangre, pero con los seres espirituales. Pero tenemos que saber cómo hacerlo con inteligencia. Es muy importante hacerlo bien y con entendimiento y como un ejército. Cuando un ejército va a pelear, no lo hace a solas, lo hace como un ejército. Es importante hacerlo bien y florecer bien, porque nuestra vida va a florecer con la asistencia de los ángeles, pero lo tenemos que hacer bien. ¿Por qué? Vamos a recapacitar todo. Tenemos la autoridad porque estamos en el reino del Señor. Tenemos el poder para aprender cómo funcionar en la guerra espiritual y como iglesia tener honor y orden en la iglesia, en nuestro hogar, ya como lo habíamos estudiado anteriormente, y ahora también a orar y ayunar. Otra parte que nos ayuda a que los ángeles vengan a ayudarnos a tener una vida que florece es proclamar la palabra de Dios con autoridad. Y cuando la aclaramos es porque nosotros estamos sentados con Cristo y lo declaramos con autoridad porque tenemos la autoridad, porque estamos sentados con Cristo. Es lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 6. Estamos sentados en Cristo en el cielo. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí y declaramos con nuestra boca la palabra de Dios, es como que Jesucristo lo está demandando y destruye y ata los poderes angelicales malignos y desata el poder de los ángeles de Dios para ayudarle. Mire, ¿quieres ayuda de los ángeles divinos de Dios? La Biblia dice en Salmo 103, versículo 20 de la Nueva Biblia de las Américas: bendigan al Señor ustedes sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. ¿Por qué dice la voz? Porque Jesucristo ya ha dicho la palabra de Dios, pero está en su parte creer la palabra de Dios, creerla de corazón, hacerla suya, pero confesarla y dándole voz a la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra, pero nos da esa espada en la boca para proclamarlo por la boca. Declararlo, dice la palabra de Dios en Proverbios, que la palabra, la boca, la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Entonces nosotros, al hacer guerra, tenemos que usar la boca y proclamar la palabra de Dios. Cuando proclamamos la palabra de Dios, y no nomás diciendo voy a predicar la palabra de Dios, sino proclamar la palabra de Dios en nuestra vida, que por sus llagas yo soy sanado, que porque Jesucristo es mi cobertura, me corona con favor, me corona con misericordia, tengo la gracia del Señor. Estamos proclamando la palabra de Dios contra los seres que quieren destruir nuestra vida para que no florezca. Entonces sigamos proclamando la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 18 de la Nueva Biblia Viva. Dice: les aseguro que cuanto aten en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que suelten en la tierra quedará suelto en el cielo. Porque estamos sentados con Cristo, tenemos la autoridad de atar y desatar los poderes angelicales sobre la vida y situaciones en esta vida. Es decir, cuando yo no estoy en la casa, yo digo ángeles de Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 91 que los ángeles acampan alrededor de nosotros. Tú estás en mi casa, ángeles de Dios están en mi casa, ángeles de Dios los pongo en cargo de cuidar a mi hogar, de cuidar a mi carro, de cuidar a mis hijos. Suéltelos y aten poderes
malignos contra su vida y contra que su vida que florezca y su trabajo, su prosperidad, su salud, el evangelismo, la iglesia, el reino de Dios. Usted tiene ese poder. Amén. Entonces vamos a seguir adelante sabiendo que tenemos ese poder. Ahora, ¿cómo también desatamos el poder de Dios? Bueno, pues ahí le vamos a seguir. Vamos a ver que también tenemos el poder de desatar el poder de los ángeles en hablar en lenguas. ¿En qué sentido? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, lenguas, que cuando hablamos en lenguas, las lenguas son humanas y angelicales. Es decir, que cuando oramos, tenemos el poder de desatar ángeles a nuestra disposición para ayudarnos. Si esa es la situación, miren, le voy a decir ahorita, es tiempo de desatar el poder de Dios en su vida. Amén.